Nada es eterno. En lo alto de las montañas, donde los días se deshacen en neblina y las noches se cubren con el susurro de los pinos, vivía un anciano maestro llamado Kun. Su cabaña, construida con sus propias manos, se asomaba a un acantilado donde el río Seimei descendía con fuerza incesante, tallando la roca con paciencia de siglos. Los monjes del valle decían que el maestro podía hablar con el tiempo, que escuchaba el murmullo del río como quien descifra un antiguo secreto. Cada día, al amanecer, Kun se sentaba frente a las aguas, en silencio, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Un joven discípulo, R.Y., llegó buscando sabiduría. Había recorrido templos, atravesado valles y cruzado su propio ego con la esperanza de hallar una verdad que lo liberara del miedo a perder, el miedo a la muerte, a la vejez, a la distancia, al olvido. Maestro, dijo R.Y., inclinándose profundamente, dime algo que nunca cambie, algo a lo que pueda aferrarme cuando todo se derrumbe. Kun no respondió de inmediato. Solo señaló el río. Mira bien, R.Y., susurró. Aquí comienza tu enseñanza. R.Y. observó el río con atención. Las aguas corrían con urgencia, deslizándose entre piedras antiguas, salpicando espuma blanca como si el viento las empujara a no detenerse jamás. ¿Qué debo ver, maestro?, preguntó R.Y., confundido. El agua fluye. ¿Eso es todo? Kun asintió levemente, sin apartar la mirada del cauce. Este río que ves ahora, dijo, no es el mismo que viste hace un momento. Cada gota ha seguido su camino. Cada curva ha sido redibujada. Nada permanece igual, ni siquiera por un instante. Y sin embargo, el río, sigue siendo río. R.Y. frunció el ceño. Sentía que las palabras del maestro ocultaban algo, una enseñanza que se le escapaba entre los dedos, como el agua misma. Entonces, ¿no hay nada a lo que uno pueda aferrarse?, insistió el joven. ¿Todo cambia? ¿Todo se va? Kun cerró los ojos. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Incluso esta conversación desaparecerá. Como el rocío al amanecer. Como tú. Como yo. Un silencio profundo se extendió entre ellos. El río cantaba su eterna canción. R.Y. bajó la mirada. Algo en sus entrañas se removía. Aquella idea de que todo cambiaba, de que nada era para siempre, no le traía consuelo, sino vértigo. Recordó el rostro de su madre, que ya no estaba. Recordó la sonrisa de una amiga que había partido sin despedida. Recordó su reflejo en los lagos de su infancia, tan distinto al de ahora. Si nada es eterno, dijo con voz quebrada, entonces ¿qué sentido tiene amar, cuidar, construir? Kun recogió una hoja caída y la sostuvo en el aire. Era dorada y quebradiza, acariciada por los vientos de otoño. Justamente por eso, R.Y. Porque nada es eterno, cada instante es sagrado. Porque todo pasa, todo importa. El maestro dejó que el viento se llevara la hoja. No hizo intento por detenerla. El amor es bello porque no dura. La flor conmueve porque se marchita. El fuego calienta porque se extingue. Lo eterno, si existiera en esta forma, sería olvido. Lo efímero, en cambio, despierta. R.Y. sintió como algo se abría dentro de él. No una certeza, sino una comprensión sin palabras. Como si el río, por un instante, fluyera también dentro de su pecho. El sol comenzaba a ascender entre las montañas, tiñendo de oro las aguas del río Seimei. R.Y. permanecía sentado, en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que él pudiera escuchar el murmullo del mundo. Maestro, dijo finalmente, ¿cómo puedo vivir sin temor a perder? Kun recogió una pequeña taza de barro que descansaba a su lado. Con delicadeza, la llenó de agua del río y se la ofreció a R.Y. Sostén esta taza, le dijo,
como si fuera el bien más preciado de tu vida, pero sabiendo que un día caerá al suelo y se romperá. RY aceptó la taza con sumo cuidado, sus dedos temblaban levemente. ¿Y si se rompe hoy?, preguntó. Entonces habrás amado con plenitud mientras estuvo contigo, respondió el maestro. No vivas como quien se aferra a lo que fluye, vive como quien se despide de todo con gratitud. Las palabras calaron hondo. El joven sintió, por primera vez, que la pérdida no era un castigo, sino una condición natural del amor. Que todo lo que comienza debe terminar, y que allí, en ese final, también hay belleza. La taza tembló un poco en sus manos. Pero ya no le tenía miedo. Esa noche, RY decidió no dormir en el templo, sino bajo el cielo abierto, al borde del acantilado. El murmullo del río era ahora distinto para él, como si sus aguas le hablaran en un idioma antiguo, anterior al miedo y al deseo. Miró las estrellas y pensó, también ellas están muriendo, aunque las veamos brillar. Y sin embargo, su luz seguía viajando, tocando la tierra con una ternura que atravesaba siglos. A la mañana siguiente, encontró al maestro barriendo con suavidad las hojas del sendero. ¿Acaso no te cansa limpiar lo que volverá a ensuciarse?, le preguntó RY, con una leve sonrisa. Kun lo miró, y sus ojos brillaron como el agua bajo el sol. ¿Acaso no vale la pena respirar, aunque cada aliento dure solo un instante? El discípulo bajó la cabeza y se echó a reír. Rió con la risa limpia de quien ha soltado un peso. El maestro se unió a él, y por un momento, el bosque entero pareció reír también, como si entendiera. Todo cambiaba. Todo se perdía. Pero justo por eso, todo podía ser amado. Con el paso de los días, RY ya no preguntaba tanto. Sus pasos eran más lentos, sus gestos más atentos. Comenzó a ayudar a los ancianos del pueblo, a reparar lo que se rompía sin tristeza, a escuchar las historias de los demás sin interrumpir. Una mañana, mientras recogía agua del río, vio su propio reflejo entre las ondas. Por un instante, su rostro se desdibujó, fundiéndose con la corriente. Y comprendió algo sin palabras, él también era parte del río. No separado, no aparte, sino hecho del mismo fluir, de la misma impermanencia. Esa tarde, se acercó al maestro con una flor silvestre en la mano. La ofreció sin decir nada. Kun la aceptó con una leve reverencia, como quien recibe un mensaje sagrado. ¿Por qué me la das?, preguntó. RY sonrió. Porque mañana no estará. El maestro asintió, complacido. Entonces has comenzado a ver. Pasaron las estaciones. Las hojas verdes se tornaron rojas, luego doradas, luego cayeron una a una. La nieve cubrió la montaña. Y con ella, el silencio se hizo más profundo. Una mañana fría, Kun no salió de su cabaña. RY esperó. Preparó té. Barrió el sendero. Observó el río. Al caer la tarde, entró y encontró al maestro sentado frente a la ventana, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. Su respiración ya no estaba. Se había ido como la hoja que cae, como el último copo que besa la tierra y se funde con ella. RY no lloró. Se arrodilló y permaneció en silencio durante largo rato. Luego, encendió una lámpara y colocó junto al maestro la flor seca que había guardado desde el otoño. Gracias por mostrarme que nada es eterno, susurró. Y por enseñarme que por eso, todo es sagrado. El viento entró suavemente por la ventana. El río continuaba su viaje. Años después, otros buscadores comenzaron a llegar a la montaña. Jóvenes con preguntas profundas, corazones inquietos, miedos parecidos a los de RY. Y allí, junto al río Seimei, vivía ahora un nuevo maestro. Era sereno, de mirada clara y pasos humildes. Su nombre era recordado por pocos, pero todos lo llamaban simplemente RY. Cada mañana,
se sentaba frente al agua como lo hacía su maestro. Y cuando alguien preguntaba por el sentido de la vida, por la pérdida, por el cambio, él respondía siempre lo mismo. Mira el río. Escúchalo. Los discípulos aprendían a no retener. A dejar ir con gratitud. A amar sin aferrarse. A vivir sabiendo que todo pasa, y por eso, cada instante puede ser eterno en su fugacidad. Y así, como el río que no se detiene, la enseñanza seguía fluyendo. Sin nombre, sin forma, sin fin. Nada era eterno. Y eso, era suficiente.